A esta hora tenemos información en vivo junto al presidente Luis Arce, quien está hablando. Adelante, por favor. De hidrocarburos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Un saludo especial a los gerentes y al personal del Banco Central de Bolivia, donde yo he formado parte de este equipo durante cerca de muchos años. Ya me he olvidado cuántos años estaba acá. Un abrazo a mis compañeros del Banco Central. Saludo a los decanos, vicedecanos, jefes de carrera, directores y estudiantes de economía de las diferentes universidades públicas y privadas de nuestro país, a los estudiantes profesionales nacionales e internacionales que están conectados vía Webex, al pueblo boliviano que nos sigue a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Sin duda, hoy es una jornada muy importante para quienes estamos en el ámbito de la economía. Hoy vamos a volver a las jornadas monetarias que nosotros habíamos incentivado allá cuando yo era ministro de Economía y que eran muy importantes realizarlas para reflexionar y discutir la política monetaria y en general temas económicos que preocupan a la ciudadanía, al pueblo boliviano y en su conjunto a toda la sociedad. Es importante reanudar estas jornadas, volverlas a impulsar. Saldrán los documentos respectivos de estas jornadas, por lo tanto estamos muy contentos de que poco a poco el país vaya normalizando sus actividades, el país poco a poco vaya perdiendo esa incertidumbre que se tenía sobre el rumbo de la pandemia y la salud de las bolivianas y bolivianos, y a partir de un gobierno democrático elegido en las urnas, poco a poco las cosas van normalizándose y van volviendo a su curso normal. Y en esa normalidad hay temas que hay que discutirlos, sin duda alguna. Nosotros hemos preparado una pequeña presentación para reflexionar a quienes van a estar hoy con las presentaciones correspondientes en esta importantísima jornada. Primero que nada, hay cambios que se están dando en la economía mundial, que son importantes tomarlos en cuenta dentro de la formulación de la política económica y en particular de la política monetaria. El primer cambio que se está generando y con mucha nitidez tiene que ver con la disputa y conformación de nuevos bloques económicos muy claramente identificados que se disputan hoy la hegemonía económica en nuestro planeta. Por una parte tenemos a los Estados Unidos y Europa en una fase muy complicada de sus economías. Estados Unidos y Europa no es ahora que simplemente están dando indicadores negativos en su economía, lo vienen haciendo hace tiempo atrás. Ese es un bloque que conforma hoy todo el viejo sistema capitalista a la cabeza de los Estados Unidos y los países europeos y otros que evidentemente siempre están alineados a este bloque. Pero evidentemente en los últimos años los indicadores económicos también muestran a nivel mundial que el bloque de los famosos BRICS del pasado, a la cabeza de la China, de Rusia, de la India, del propio Brasil, que lo tenemos acá cerca, y otros países que conforman este bloque, poco a poco empieza a mostrar su poderío económico que estaba rezagado hace unos años atrás, pero que poco a poco, a la cabeza, repito, de la economía china, hoy empieza a mostrar un importantísimo bloque económico que no podemos dejar de analizarlo y evaluar a momento de formular las políticas económicas de un país. Esta pugna de bloques económicos, uno que ha mostrado desde mucho tiempo atrás ya debilidades, así como el sistema capitalista siempre empieza a mostrar su decadencia, sus problemas, como decimos aquí en La Paz, sus achaques del sistema capitalista. Por el otro lado, empieza a emerger una nueva potencia con mucha más vigorosidad,
con tecnología y que se ha convertido, pues, la China en la fábrica del mundo. Y muchos de los problemas que han emergido han evidenciado también un otro problema en los cambios mundiales que hoy también deben tomarse en cuenta en la formulación de las políticas monetarias, fiscales y políticas económicas en general, que tiene que ver hoy, que ya está en cuestionamiento desde hace mucho tiempo atrás, el planteamiento del neoliberalismo sobre la globalización. La globalización en su momento fue y estuvo de moda inclusive en la enseñanza de nuestras propias universidades. Fue parte del concepto neoliberal para poder influir en los países para la adopción de políticas de tipo de mercado, para poder dirigir el rumbo de las economías. Sin embargo, ya desde el señor Trump en Estados Unidos se evidencia claramente el cuestionamiento a las políticas de la globalización. Estamos entrando en una etapa del neoproteccionismo de las economías desarrolladas y especialmente las más débiles, hoy las que están en problemas fundamentalmente, y que son las que buscan ya en el neoproteccionismo y han abandonado los principios de la globalización, que era un principio fundamental para el libre comercio y para el libre mercado en los diferentes países. Se nos hacía creer que con las exportaciones podíamos lograr un crecimiento sostenido, pero cuando vean un país como la China, que incrementó sus exportaciones significativamente y copó los mercados, incluidos el norteamericano y el europeo, estos países empezaron a tener un cuestionamiento al concepto de la globalización y a la aplicación del concepto de la globalización en la teoría económica. Es otro elemento que sin duda hay que tomarlo en cuenta en la discusión. El otro tema que sin duda se debe tomar en cuenta en la evaluación y la discusión tiene que ver con los efectos de la pandemia, no solamente económicos, sino también sociales, que se ha generado a raíz de la pandemia a nivel global, que todos conocemos. Son los tres elementos fundamentales que creo yo son los que van a discutirse y que deben incorporarse en cualquier tipo de discusión hoy en día en materia de política internacional. Porque esto ha redundado justamente en los problemas que los riesgos globales de contexto de incertidumbre y estabilidad financiera que están allá en la pantalla. Yo quiero apuntar que uno de los síntomas de todo esto que estamos describiendo, de lo que está ocurriendo en el mundo, se expresa en inflación. Inflación que es una enfermedad del sistema capitalista. Es una de las enfermedades más importantes, junto con el desempleo, propias y características del sistema capitalista. Pero hoy, en el país, en el mundo entero, en realidad, se ha generado una inflación, no solamente en materia de alimentos, sino también en materia de energía. Por lo tanto, la inflación subyacente de los países es la que está predominando y que por lo tanto preocupa, y que la pregunta ahí viene es si solamente la política monetaria contractiva que se está aplicando y es recetado por organismos internacionales va a ser suficiente para contener este hecho. También la recesión es otro de los efectos que se tiene de todo esto que acabamos de mencionar. Ya se veía con la pandemia efectos recesivos y se han profundizado estos efectos recesivos justamente por el efecto de la guerra, por el efecto que estamos viendo hoy en día en la economía mundial. Y por lo tanto, hay noticias buenas y hay noticias malas. La noticia buena aquí es que no todos los países han tenido el ritmo de crecimiento homogéneo. Hay países que crecen más, hay países que crecen menos y hay países que decrecen. Esto, ubicados con el tema de la guerra, porque algunos favorece a quienes exportamos materias primas y algunos desfavorece a quienes importan materias primas. Ese es el fundamental factor por el que está generándose este efecto a nivel mundial. En materia de alimentos y energía, lo propio. Quienes producimos alimentos para nosotros mismos estamos tranquilos con la inflación controlada, pero quienes
han evidenciado que la globalización y el libre mercado hace que muchos alimentos son importados, por lo tanto están enfrentando hoy serios problemas. De ahí bien, ustedes podrán evidenciar que nosotros en el programa de gobierno que planteamos al país en 2020 presentáramos pues la propuesta de la industrialización con sustitución de importaciones, desde los alimentos, desde las semillas, desde todo lo que sea necesario, porque se va a venir en el mundo este tipo de problemas de aquí en adelante, que es una característica de este sistema capitalista que hoy por hoy empieza a mostrar debilidades, empieza a mostrar que es un sistema ya caduco. Por tanto, ¿cuál es el rol de la política monetaria y la política fiscal en este sentido? Y aquí vienen los viejos debates. Si podemos observar, por ejemplo, el cuadro referido a la pandemia, que seguramente lo van a mostrar muchos expositores, por eso es que no quiero entrar a más detalles para no repetir, pero que lo van a ver con mayor detalle conjuntamente con ellos. El nivel de contagios ha aumentado, pero el nivel de letalidad, felizmente para el planeta, gracias a la vacuna y otros medicamentos de corte natural, ha sido disminuida el índice de letalidad. Y Bolivia, por supuesto, no es un país que está al margen de esto. Hemos logrado bajar la tasa de letalidad, fundamentalmente en nuestro país, de más del 6% a menos del 0,7% en la cuarta ola, y esta ola está menos del 0,1%. Por lo tanto, estamos justamente con los indicadores mundiales. Pero los precios internacionales, si podemos pasar a la lámina de los precios internacionales, marcan pues esa diferencia. Miren cómo tanto los alimentos como la energía se han visto incrementados durante todo este tiempo, fundamentalmente desde la gestión pasada. Y eso ha estado presionando a los países a aplicar políticas monetarias y fiscales y política económica en general acorde con ese ritmo. Y la respuesta de los países ha sido la ortodoxa: elevar tasas de interés para reducir la inflación. Pero ese hecho tiene implicaciones. No es gratuito el elevar tasas de interés en un país. El costo de eso es que se viene la recesión. Por lo tanto, aquí estamos frente a una disyuntiva fundamental en la política económica en el planeta: inflación versus crecimiento. Si combatimos la inflación ortodoxamente, vamos a generar una recesión económica. La recesión económica va a generar malestar social, y el malestar social genera presiones al interior de los diferentes países. Y por lo tanto, aquí viene la disyuntiva de evaluar y decidir si es más importante el control de la inflación, que evidentemente golpea más también al sector menos favorecido económicamente, a los más pobres. Siempre la inflación se ha caracterizado por golpear a los más pobres. Pero por el otro lado, el elevar las tasas de interés, como estamos viendo ahora, que van a tener consecuencias inclusive desde el punto de vista financiero, del acceso al crédito, no solamente para nuestros países en América Latina, sino para los propios países desarrollados que hoy están enfrentando la misma crisis. No se puede reactivar una economía con esos niveles de tasas de interés. Por lo tanto, miren ustedes, estos son temas que se tienen que discutir acá, son los riesgos y también son las decisiones de política económica que se tienen que tomar en función de a qué sector se quiere beneficiar. En política económica, lamentablemente, no se puede beneficiar a todos. Normalmente, cuando se toman decisiones de política económica, se benefician a ciertos sectores y se afectan los intereses de otros sectores. Y aquí hay que la toma de decisiones es muy importante, y seguramente en el debate todos los expositores ingresarán a discutir los efectos que van a tener este tema. Por lo tanto, primera disyuntiva en las actuales condiciones es inflación versus crecimiento con sus respectivas consecuencias. Pero también hay un otro efecto que se está observando, que las políticas
fiscales que son consecuencia de la política monetaria desde el punto de vista que la contracción de la política monetaria tiene su efecto en el endeudamiento del sector público, encareciendo el costo del sector público y empujando tanto por la presión inflacionaria como las otras consecuencias que habíamos mencionado, inclusive con el problema cambiario que algunos países enfrentan, tiene consecuencias también en el déficit fiscal. Se ha visto claramente que luego del 2021 se estaba recuperando varios países del déficit fiscal, pero ahora con estos problemas de la energía más cara, de los precios más caros, de la obstaculización que va a haber con el incremento de tasas de financiamiento de sus déficits de los diferentes países y por lo tanto el encarecimiento del financiamiento del déficit público, queda claro que eso va a presionar también para que haya un aumento del déficit del sector público. Y la lógica recomendación que hemos visto de los organismos internacionales ha sido pues también contraer el déficit fiscal, es decir, contraer el gasto público, contraer la inversión pública. Pero eso tiene una consecuencia sobre los sectores sociales más empobrecidos nuevamente. Y nuevamente vamos a reeditar las viejas discusiones de las políticas de estabilización ortodoxas que tienen consecuencias negativas para la sociedad versus otro tipo de políticas económicas que buscan más bien favorecer a los sectores más atrasados, menos favorecidos económicamente de una sociedad, que significa un cambio en la política monetaria, un cambio de visión en la política monetaria y fiscal que tengan diferentes objetivos que no sean los que la ortodoxia ha marcado durante todo este tiempo. Por lo tanto, miren ustedes, son temas sumamente importantes, porque aquí voy a dejar algunas preguntas para nuestros expositores. El rol de la política monetaria y fiscal. La política monetaria es restrictiva por motivos de la inflación. ¿Ayuda o no ayuda a la economía? Ese es un tema de fondo. Una vieja pregunta, como siempre en la academia, las preguntas siempre son las mismas, pero las respuestas siempre son diferentes. Y por el otro lado, si la política fiscal, que hoy también se torna restrictiva en varios países, va a poder coadyuvar a la situación económica de los países que enfrentan esta situación. Nuevamente, son las mismas preguntas, pero las respuestas seguramente son diferentes, porque para nosotros la respuesta que se dé tiene que tener en cuenta estos cambios que he mencionado al principio, pero también que la política monetaria y fiscal tiene que tener cada vez más un contenido social que un simple contenido tecnócrata, que un simple contenido de manual de libro de economía. Aquí nos estamos enfrentando en tiempos de cambio. Cambio en la concepción. Hemos visto cómo el Fondo Monetario hoy recomienda subvenciones. Subvenciones que cuando nosotros aplicábamos subvenciones eran fuertemente cuestionadas. Y gracias a nuestras subvenciones, gracias a toda la política económica y social que nosotros aplicamos en nuestro país, tenemos la estabilidad económica muy envidiada por muchos países. Es que aquí lo que define el resultado y el éxito de una política económica tiene que ver con el objetivo que se busque, a quién se quiere beneficiar y cómo se quiere beneficiar. Dejo estas dudas, dejo estas interrogantes y también la última de si los incrementos de las tasas de interés ayuda o no ayuda a la economía de un país, que son nuevamente viejas preguntas para responder viejos problemas, pero las respuestas deben cambiar, porque hoy por hoy, luego de salir de una pandemia, luego de estar experimentando este cambio de correlación de fuerzas en una nueva configuración de la economía mundial y donde cada vez más, inclusive organismos internacionales, empiezan a darse cuenta que es lo más importante el bienestar social, el bienestar de la gente, y esa es la tarea que nosotros economistas tenemos que manejarnos, son elementos que tienen que incorporarse en esta discusión hoy en día.
aspectos que hace muchos años era imposible, nos tildaban de dinosaurios, nos tildaban de todo, a quienes veíamos que la política monetaria debe contener un alto contenido, valga la reiteración, social. Son las preguntas. Les deseamos el mejor de los éxitos en su 15ª versión de Jornada Monetaria. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras del presidente Luis Arce. Él mencionaba en temas de salud que pese a los registros de altos contagios de COVID-19, en el país se logró disminuir la tasa de letalidad gracias a la vacunación. Y entre otros temas también habló que varios sectores se verán beneficiados mientras que otros se verán afectados en esta toma de decisiones respecto a la economía. Pero es momento de irnos a una breve pausa. Enseguida continuamos con más entretenimiento.